Jesús Marcas, listos, fuera. Buenos días, ¿cómo estás? Que el Señor te continúe bendiciendo. Mientras se me descongela la carne de un picadillo delicioso que voy a hacer de papa con carne molida de cerdo, no sé si has estado, bueno, no sé si has usado para tus almuerzos o tus cenas la carne molida de cerdo, te la recomiendo. Tiene un buen sabor y si la mezclas con otros vegetales sabe deliciosa. Ya tengo listo la papa en trocitos, tengo la cebolla cortada, tengo el ajo listo y el chile dulce. ¿Mamá? Ok, mi amor. Entonces, pero mientras estaba escuchando una enseñanza, ¿sabes? Volvió a replicar de nuevo en mi corazón el capítulo de Efesios 4. Y desde el año pasado, el año 2025, Dios viene inquietándome con estos versículos de Efesios capítulo 4 y espero que sean, como lo es toda la palabra, de mucha edificación para tu vida. Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso, aquella misma iglesia en la que en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el Señor le hace una exhortación a la iglesia de Éfeso, donde le dice que sabe cuáles son que vuelva de nuevo a sus primeras obras, le dice el Señor. Y también le invita o le exhorta más bien a la iglesia de Éfeso que dice lo voy a leer mejor textualmente, le dice, conozco tus obras en el versículo 2, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Le dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Pero brinco al versículo 4, le dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, y viene la exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. En Dios tenemos sus mandamientos, tenemos sus indicaciones, tenemos sus líneas, pero también tenemos nuestras consecuencias si no las cumplimos. Ahora, Efesios 4, si usted ha notado los títulos, bueno, tal vez su Biblia no sea igual que la mía, en la versión que tengo, pero Pablo dirige a la iglesia de Éfeso a Cristo. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos de los títulos. Dice bendiciones espirituales en Cristo, acción de gracias e intercesión, la vida en Cristo, capítulo 2, unidad en Cristo, Pablo y el ministerio de Cristo, y oración por los efesios, unidad en el cuerpo de Cristo, el capítulo 4, y sigo. Y contiene también deberes conyugales, deberes filiales, deberes de los esclavos y de sus amos, y la armadura de Dios. El capítulo 4 en cuestión habla de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y a partir del versículo 9 le leo. Dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo, Pablo. Él mismo constituyó, ¿quién? Cristo. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y aquí es donde viene, como digo yo, la raíz medular de lo que el Padre, el Señor, ha estado como puntualizándome, hablándome, instruyéndome el Señor, y creo que eso es una instrucción para toda la iglesia del mundo entero. Pero me refiero hoy a la iglesia de Costa Rica. Dice, a fin de capacitar los que tenemos un llamado del Señor, y yo no estoy diciendo que algunos no lo tengan, pero si el Padre ha puntualizado algo en ti, ¿para qué es? ¿Para qué es el llamado de apóstoles? ¿Para qué se constituyó el Señor apóstoles, pastores, maestros? ¿Para qué? Dice que la función es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio.
no para ganar medallas, no para ganar fama, no para ser populares, no para que me honren y me tiren la alfombra, no para ser distinguida o distinguido, en este caso distinguido, de que el título me haga ganar, inclusive personas que me sigan, personas que me den un like. No, ¿para qué para qué constituyó Cristo a estos llamados? Dice para capacitar al pueblo, no para guardarnos el don o para guardarnos las herramientas que el Padre nos ha entregado. Tenemos una gran responsabilidad, que es capacitar, dice, al pueblo de Dios, a fin de que, dice, para la obra de servicio. Nuestro llamado principal es capacitar a las ovejas, capacitar al pueblo para que puedan servir ¿a quién? A Cristo. No para servir a un hombre, no para servir al apóstol, no para servir al pastor, no para servir al maestro, no para servir al evangelista, sino para el servicio. ¿De quién? De Cristo. Por eso el libro de Efesios, y por eso yo siempre invito a las personas, al creyente, que lea todo el capítulo, no solo versículos, porque si no, no vamos a tener una imagen completa de cada evangelio, de cada carta que Pablo escribía a las iglesias. Y sigo leyendo, dice, para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa edificar? Construir. Ahora, la palabra es muy clara. ¿Quién es el que da el crecimiento? Es el Señor. Pero antes menciona que Apolo y que Pablo regó y que Apolo sembró, ¿verdad? Perdónenme si no lo digo ahorita bien, pero tenemos esa función de regar y de sembrar, ¿qué? La palabra del Señor. Aquí es donde voy, la palabra del Señor. Y dice, porque tenemos una responsabilidad de capacitar y de edificar, ¿de acuerdo a qué? A la palabra del Señor, no a mis propios pensamientos. Vea que Pablo se especializó en presentar siempre que el evangelio, Cristo. Si usted ve las cartas, las veces en que Pablo tenía oportunidad de hablar a los oyentes, de hablar a los presentes, sea en público o en privado, siempre habló de Cristo. Sigo leyendo y dice, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, mire que este es el resultado de edificar, de capacitar al cuerpo de Cristo, y es el cuerpo de Cristo, a hacerlo mediante la vida y la enseñanza de Cristo. ¿Hacia dónde tenemos que llegar nosotros como creyentes? ¿A cuál estatura debemos de llegar nosotros como creyentes? Y hablo en general, sea que se lleve un título de pastor, un título de apóstol, un título evangelista. Dice el versículo 13 en el capítulo 4 del libro de Efesios, si alguien se viene sumando a este en vivo. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la fe? ¿Hacia cuál unidad de fe? Cristo. Hacia creer que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Señor, que Cristo, hacia nosotros parecernos a Cristo. Wow, Pablo dijo un comentario desafiante. Dice, imítenme a mí, dijo en algún momento. No recuerdo cuál iglesia se lo dijo, pero dice, imítenme a mí. Wow. Qué serenidad, qué confianza, qué templanza, qué convicción tenía Pablo para decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque él imitaba a Cristo. Por eso tenemos que ver las Escrituras. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios Padre, la Biblia nos dice cuál es la ruta que tenemos que seguir, cuál es la ruta que tenemos que hacer, cuál es la ruta que tenemos que desempeñar, cuál es la ruta que nosotros mismos, cada uno de nosotros. Mira, no importa si usted se para en un altar a los domingos o no. Nosotros necesitamos modelar a Cristo, pero yo insisto con esto, como maestra, insisto,
¿Cuál modelaje debo yo de figurar? No cayéndole bien a alguien, no a como dicen, complaciendo inclusive a las multitudes, a la congregación, a una persona. No, yo a quien debo, como decía Pedro, ¿qué me es mejor? Dice, obedecer al Señor o a los hombres. Nosotros tenemos que tener la convicción de que a quien tenemos que obedecer es al Señor. Si mi obediencia al Señor le incomoda o va contracorriente de pensamientos humanos y teologías humanas y preceptos de hombres, lo siento, pero yo creo que es el momento y el tiempo en el que nosotros necesitamos poner nuestras barbas en remojo, mirar hacia adentro. Y el Señor me hablaba de bisturí desde el 2023. Bisturí. ¿Qué significaba bisturí? El Señor nos quiere abrir el corazón para que se cumpla esa palabra de Ezequiel 36, que dice que Él convertiría nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Entonces, ¿todo esto para qué? Gretel, ¿para qué? Para que nosotros, con el llamado y las herramientas del Espíritu Santo, capacitemos al pueblo de Dios para que ellos sirvan en la obra de quién, no en la obra del hombre, en la obra del Señor, que hay mucho que hacer. Visitar a los enfermos, ir por los que tienen hambre, estar con los desvalidos, dice, darle comer a las viudas. Y usted dice, ¿cuáles viudas hoy? Ay, ¿cuáles son las viudas que están a tu alrededor? ¿Cuáles son los desvalidos y los enfermos que están a tu alrededor? Y si no, en el hospital hay muchos. En el Hospital Calderón Guardia, en el Hospital México, en el Hospital de Cartago, en el Hospital de Punta Arenas. Todos tenemos a nuestro alrededor un hospital. Pero esa es la parte que a veces necesitamos un permiso de alguien para ir a hacerlo. ¿Por qué? Pero hoy yo creo que debemos de capacitar a la iglesia a través de la palabra para hacer la obra ¿de quién? De Cristo. No mi misión y mi visión. Perdóneme, pero yo no creo en mi visión, Creo en la visión y la visión de Cristo. La que habla la palabra, la que hizo Pedro, la que hizo Pablo. Sigo leyendo, dice, la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Vuelve a mencionar Pablo a Cristo. Dice, a una humanidad perfecta que se conforme. Ay, qué lindo esto. Dice que se conforme a la plena estatura de Cristo. Cuando no nos hemos conformado a llegar a la plena estatura de Cristo, comenzamos a buscar cisternas que Dios no estableció, aguas que Dios no estableció, conceptos que Dios no estableció, herramientas que Dios no estableció, estrategias que Dios no estableció, fundamentos que Dios no estableció, y por eso hemos llenado a la iglesia y hemos dirigido al pueblo de Dios muchas veces, estando en este rol, en esta constitución que Cristo hizo, llevando al pueblo de Dios a que se canse, a que se estrese, a que busque expectativas que no es Cristo. Dice, así ya no seremos niños. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que hoy tenemos mucha inmadurez dentro del pueblo de Dios? Ovejas que no saben qué hacer ni hacia dónde ir, porque se les ha enseñado solamente a ir a la humanidad, al humano, a estar dependientes de esa. Y no digo que sea malo orar los unos por los otros, porque la palabra me indica que debo orar por mi hermano, por mi hermana, pero que no sea esto una dependencia y dejar de buscar la presencia del Señor por ir a buscar la oración, la intercesión, la liberación y el consejo siempre del ser humano. Nosotros no somos las estrellas. Cristo es el centro. Dice, el centro de todo es Jesús, dice un canto, pero a veces lo entonamos solamente por tararearlo, pero no lo estamos viviendo.
Dice Pablo, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Versículo 15, más bien, al vivir la verdad, ¿cómo? Con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece. Escuche, es que necesitamos enseñar la palabra tal cual está escrita, no con segundas y terceras interpretaciones, sino como ella está escrita. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? Dice, hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Nuestro actuar, nuestro andar, nuestro caminar debe reflejar a Cristo. Si no, entonces, ¿para qué el Señor envió a su Hijo amado a morir en una cruz, que fue donde todo comenzó? Bueno, no todo comenzó ahí, sino que hubo cumplimiento de lo antes mencionado por los profetas, por los antiguos. ¿Hablando de quién? De Cristo. El tabernáculo tiene simbología de algo que venía a continuación, Cristo. Todo habla de Cristo. Si nosotros no ponemos la mirada en Cristo, pero no solo poner la mirada, una vez que hemos puesto la mirada como Salvador, una vez que hemos puesto la mirada como el mediador entre Dios y nosotros, una vez que pusimos la mirada en ese amor, en esa paz que Él nos dejó, si nosotros después de ahí nos hemos quedado estancados, dando vueltas y decimos, ¿y ahora qué pasa? Solamente voy a quedarme sentado en una silla, yendo y congregándome todos los domingos, pero no ocurre nada, te digo que no es cierto. No es cierto que llegamos a Cristo, a la cruz, y después no pasa nada. No es cierto. No funciona así. La palabra del Señor me habla a mí de que tenemos una responsabilidad. Y mi primera responsabilidad es parecerme a Cristo. Pero ¿cómo voy a parecerme a Cristo si no le conozco? ¿Cómo voy a parecerme a Cristo si desde las congregaciones y de los diferentes espacios, hablando de locales abiertos con sillas, con micrófono o aún sin micrófono, porque conozco también de congregaciones que no tienen micrófono y sin embargo están haciendo están echándole ganas y siguen haciendo la obra del Señor y siguen ahora enseñando al cuerpo de Cristo a que se parezca a Cristo? Pero también hay una responsabilidad de parte de los que enseñamos, de parte de los evangelistas, de parte de los pastores, de parte de los maestros, de parte de los apóstoles, que es parecernos a Cristo y modelar a Cristo, porque no sirve hablar de esto si yo no lo estoy viviendo. No sirve enseñar de esto si para empezar yo no estoy crucificada juntamente con Cristo. Mis actos y mis acciones deben ser congruentes con lo que se enseña acá. Es tiempo de reflexionar. Estamos comenzando año. Y yo creo que es tiempo de reflexionar cuál ha sido nuestra conducta y nuestras acciones anteriormente. Y te hablo como ministros de Cristo. Es tiempo de detenernos unos momentos y de ver qué es lo que le estamos enseñando a esa congregación, a esas ovejitas que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Qué es lo que se está dirigiendo? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Y también le hablo a la oveja hoy. Si tú estás en un lugar donde te están enseñando la palabra, donde te están instruyendo la enseñanza correcta, basado en las Escrituras, pero sabe, a veces se ha tomado esto como muy poco. Ay, no, qué aburrido. Ay, no, que lo mismo. Bueno, es que como decía ahora ahí este capítulo 4, cuando la plenitud no está en crecer como Cristo, entonces, ¿cuál va a ser la plenitud? Entonces buscamos plenitud del hombre, plenitud de ideologías
y no la plenitud de lo que está escrito acá, en una vivencia personal, en una vivencia congregacional, en una vivencia a nivel país. Hoy necesitamos ver y mirar hacia adentro y ver qué es lo que hemos estado enseñando, ver hacia dónde estamos dirigiendo a esa congregación. ¿La estamos dirigiendo a Cristo? Esa es la gran tarea que tenemos por delante. Los que creemos que hemos recibido un llamado de parte del Señor. Tenemos mucho que hacer, mucha responsabilidad, mucho que poner en práctica, pero tiene que comenzar por nosotros mismos. Tiene que ser desde acá adentro. Así es que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Que la palabra del Señor sea tu guía, tu manual, que sea tu esperanza, que sea ese fundamento que habla solamente de Cristo, que sea la que rija y que tú pagues el precio por meterte aquí. Si te invitan a un estudio de la Biblia, no digas que no. Accede, por favor, porque Dios te está dirigiendo, te está enseñando. ¿Por qué? Porque hay pocos obreros. Hay que hacer obreros. El Señor nos dice, oren al Padre para que envíe obreros a la mies. No para irnos a sentar a una silla y estar calentando una banca o una silla durante muchos años. No se vale ponerle stop al crecimiento del Señor. Amén. Así es que un abrazo fuerte desde acá, desde Guanacaste. Te envío un saludo grande, grande, grande. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte como el oso y nos seguimos conectando en otro en vivo. Hasta luego. Feliz tarde.